Y saludo con mucho gusto en la línea telefónica de MBS Noticias a Ezra Shabot. Querido Ezra, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Sheila, buen día al auditorio. Sí, sin duda alguna se trata de una propuesta que finalmente aterriza por parte de la oposición, una propuesta que tiene todavía sus dificultades. Es una alianza PRI-PAN-PRD, pero al mismo tiempo pues hablan de esta conexión con la sociedad. Establecieron en principio pues lo que serían contactos fundamentalmente con el Frente Cívico Nacional y otras organizaciones para moverse y llegar a un acuerdo con respecto a los métodos para elegir candidato o candidata, y que de una manera muy clara pueda competir frente a esta campaña anticipada. Primero, lo que hay que decir claramente es, pues se adelantaron los tiempos y bueno, pues van a tener que utilizar estos eufemismos, esta idea de que quien nos represente, quien esté ahí. Se trata básicamente de la campaña por la presidencia de la República. Se trata fundamentalmente de adelantar tiempos cuidando el lenguaje para evitar ser sancionado por un INE que está rebasado por la propia ley, la ley que le impide finalmente acotar los tiempos previo a lo que sería el inicio del proceso electoral. Pero bueno, ahí están, Sheila, están sin duda alguna elementos de la sociedad civil, algunos molestos, unos decidieron salirse de este comité que sería el encargado de establecer el propio mecanismo de la elección, un mecanismo combinado, un mecanismo donde por un lado aparecen encuestas y también elecciones primarias, y que es complicado, sin duda alguna es complicado establecer lo que sería la prioridad, por un lado para organizaciones civiles, de sociedad civil como tal, y los partidos políticos. No es sencillo establecer mecanismos de comunicación entre una y otra. La partidocracia sigue siendo un elemento fundamental para la vida democrática, nos guste o no. Así ahí están los partidos, y los mecanismos para conectarse entre unos y otros son complejos. ¿Qué va a suceder de aquí en adelante? Bueno, pues estaríamos pensando en una especie de activismo social, cargado también de una gran cantidad de presencia por parte de candidatos o candidatas opositores. Estaremos hablando de figuras como Xóchitl Gálvez, fundamentalmente, que estaría tratando finalmente de deshojar la margarita y decidir si va por uno o por otro, pero estarían también otro tipo de actores de los propios partidos políticos, digamos, más institucionalizados, figuras tanto del PRI, del PAN como del PRD, que serían, el acompañamiento del mismo. Organizar este tipo de proceso implica meterse de lleno en la competencia con Morena. Urge definitivamente, frente al activismo del gobierno, este frente como parte de una alternativa. Y queda un interrogante: ¿qué va a hacer el Movimiento Ciudadano? Si este mecanismo que hoy tenemos resulta aceptable, prende a la ciudadanía, son capaces de generar la emoción que provoca también Morena dentro, sin duda alguna, del electorado, entonces Movimiento Ciudadano, que tiene un potencial de entre 5, 6 o 7%, tendría que decidir con cuál de los dos va. Ir solo, simple y sencillamente, terminaría por convertirlo en un apéndice más de la estrategia gubernamental, y esta idea de que con el PRI no va y que Dante Delgado coquetea con uno y con otro, terminará por generar, si esta alianza opositora prende, una toma de decisión, ahora sí que histórica, Sheila, para el propio Movimiento Ciudadano. Si finalmente los desencuentros dentro del propio bloque se dan, entonces vamos a ver también una competencia mucho más fácil para Morena. Cualquier tipo de división, cualquier tipo de, opción fuera de lo que sería este bloque unitario, simplemente abriría el camino para un candidato a la presidencia por parte de Morena sin problema alguno. Estamos entonces, ahora sí, frente a un hecho, creo, ya consumado. Una oposición unificada, esperando finalmente la decisión de MC, y esperando también que estas dificultades entre sociedad civil y gobierno puedan
sociedad civil y estructuras de partido puedan finalmente ser sobrellevadas, puedan ser resueltas. Difícil porque hay una desconfianza mutua con respecto a la toma de decisiones, con respecto a cómo se manejan unos y otros, pero bueno, esto tendrá que manejarse con política, con negociación, y estamos, creo ya, ante el inicio de lo que será finalmente, si no hay sorpresas, una confrontación entre dos grandes bloques y un tercero que tiene que decidir de qué lado va, de la oposición o del propio movimiento Morena y de sus aliados. Así es, Ray. Y esto último que comentas, muy importante, porque pues gran parte de lo que se busca o que se buscaba en un inicio con esta alianza, pues era escuchar a los ciudadanos. Ayer ya platicábamos al inicio del espacio que pues Sergio Aguayo, este académico que había sido invitado a participar de alguna u otra forma en el frente opositor, que de alguna forma tenía que ver con las reglas, con todo este método. Bueno, se baja, dice, yo ya no participo así porque es partidocracia, porque es más de lo mismo, y que al final del día, pues creo yo, los ciudadanos que se sienten tan alejados a veces de la política y de los partidos, pues por esa desconfianza que tú mismo comentabas, pues habrá que ver qué tanto espacio le dan, qué tanto margen le dan realmente y voz a la ciudadanía, y no solo enfocarlo a los partidos políticos, que bueno, son los que más adelante darán este día su mensaje, ya anunciando su método. ¿Y tú cómo ves esta parte de esta, pues sí o no, congruencia con la parte ciudadana? Mira, yo creo que hay que entender que en política, pues ahora sí que hay que saber ensuciarse, o sea, hay que saber meterse al lodo, hay que saber meterse a la realidad. Me parece muy respetable la posición de Sergio Aguayo y otros que dicen, a mí me invitaron a un espacio en donde lo que se tenía que hacer o lo que se iba a hacer era una selección sin la estructura o sin la presión de los partidos. Pero también me parece que, pues finalmente, si no encuentras el mecanismo de generar equilibrios entre uno y otro, entre participación, por supuesto, por un lado, y por otro lado, participación de la sociedad, y por otro lado, estructura de partidos, intereses de partidos, que son el eje de la democracia, nos guste o no, pues no se puede, es imposible suponer que se iba a generar una especie de poder autónomo de la sociedad civil que le iba a imponer a los partidos políticos condiciones a opositores. Pues la verdad es que es un sueño, me parece muy poco real. Hay que reconocer que en esta comisión electoral finalmente hay una mayoría de representantes 7-6 de sociedad civil, y creo que en ese sentido pues es una especie de concesión, una concesión por parte de la partidocracia opositora hacia una sociedad que pues pretende sumarse a un movimiento opositor. Es complicado, sin duda alguna, pero pues ahí están lo que veíamos de Marco Cortés y otros. Si no hay generosidad en las partes, si no hay flexibilidad en las partes para un objetivo común, pues simplemente no se puede. Este no es un juego de o todo o nada como en la política, o se sabe negociar o se ven opciones reales que pudiesen de una manera muy clara llevar al triunfo, o simplemente suponer que los partidos se van a subordinar total y absolutamente a una sociedad civil. Pues eso se puede dar en otro contexto, no todavía en esta idea donde, pues más allá de la debilidad de los partidos, siguen siendo la institución base sobre la cual se moviliza buena parte del poder político o del voto, digamos, en el país. Y creo que en ese sentido habría que ser realistas y tomar en consideración que pues no habrá de otra más que estar pues viendo cómo esto puede caminar, y lo más importante, puede prender a una sociedad. Eso. Si la sociedad es capaz de alinearse, es capaz de volcarse, o si definitivamente Morena y aliados tienen la fuerza ya, avanzaron suficiente y estarán en un día de campo. Ese es el gran dilema, y la oposición, pues ahí está su apuesta, más allá de pues separaciones con la sociedad civil, que a veces pues tiene otro tipo de consideraciones, pueden ser muy legítimas, pero así no se ganan elecciones, se ganan con movilización, aparato y por supuesto participación ciudadana. Así es, y sobre todo, y creo lo más importante, que entre ellos ya tienen este acuerdo, y habrá que ver porque Morena les tiene
obviamente ya un camino mucho más avanzado, se adelantaron demasiado a los tiempos y también pues la alianza opositora tendrá que hacer frente y saber que va a empezar a construir desde cero a una figura que pues hay una posibilidad enorme de saber quién podrá ser. Ya decías, pues puede ser cualquier figura de los tres partidos, podrá ser otro candidato, candidata que ahora no vemos, no lo sabemos. Habrá que ver si construyen esta candidatura. Obviamente sí se busca con unidad, pero todo este proceso que también será largo, hay que decir, de aquí a septiembre, más o menos ellos también plantean sus tiempos, sus fechas, pero pues ya, de entrada Morena les lleva un largo trecho avanzado, las corcholatas en plena campaña, ya las hemos visto desde hace una semana, habrá que estar pendientes a ver de lo que anuncian más tarde. Así es, que sin duda alguna será el principio de una competencia muy complicada y lo que es aquí es, digamos, el elemento que puede definir hacia un lado hacia otro es quién lanza el mensaje, quién mantiene el mensaje que de alguna manera pues significa mover la emoción del ciudadano, y esa es la clave en la elección, con qué discurso, con qué figura, con qué capacidad de movilización y por supuesto con qué aparato de partido, porque sin él es prácticamente imposible pensar también en una elección eminentemente ciudadana. Así no se ganan elecciones y bueno, pues la apuesta opositora está ahí en la mesa. Quien le quiere entrar pues tendrá que adaptarse a esto y quien no pues tendrá que decidir dentro de qué bloque se queda, de uno u otro, esperando que el Movimiento Ciudadano también pues asuma una posición clara y no estar jugando a una quinta columna de un lado o del otro como tal. Así es, Serra. Bueno, pues se vienen tiempos interesantes, habrá que estar muy pendientes también, como bien dices, de Movimiento Ciudadano. Por lo pronto te agradezco mucho y que tengas un excelente día, Esra. Gracias. Igualmente, buena semana a todos. Buena semana.